Continuando con el tema del tratamiento que debemos darle a los datos que nosotros obtenemos a partir de diferentes mediciones de la implementación de protocolos, es importante definir los términos de precisión y exactitud. ¿Sí? Precisión y exactitud. La precisión en un conjunto de datos se mide de qué forma. Siempre la precisión nos va a indicar qué tan cercanos son cada uno de los datos obtenidos en un conjunto de datos entre ellos, ¿sí? Qué tan cercanas son cada una de las mediciones entre ellas. La precisión, por lo tanto, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de cuando hacemos esta práctica de laboratorio en la que debemos desplazar el volumen que puede medir una pipeta, en este caso la pipeta de 10 mililitros. Desplazamos un volumen de agua de 10 mililitros desde la pipeta, medimos la masa de ese volumen de agua en una balanza electrónica y luego con el dato de la densidad a la temperatura de trabajo nosotros podemos convertir esa masa en volumen. Supongamos que hacemos 1, 2, 3, 4, 5 descargas de 10 mililitros de 10 mililitros de agua desde la pipeta. Para cada una de estas descargas nosotros hemos medido por el método que mencioné previamente que en la descarga 1 el volumen de agua contenido es de 9.5 mililitros o transferido. El volumen de agua 2 es de 9.6, el volumen 3 es 9.5, 4 9.6, 5 9.4. Sin aplicar aquí ninguna matemática o ninguna estadística, podemos ver que los datos entre ellos pues son similares, por así decirlo, de una forma aproximada. Entonces ahí estamos viendo que estos datos que tenemos acá podemos decir que tienen una buena precisión. Nuevamente estamos haciéndolo de forma cualitativa, mirando solamente los datos por encima, por así decirlo. Entonces, ahora, si vamos a hablar de la exactitud, ¿qué es la exactitud? Entonces, la exactitud va a ser la cercanía que tiene cada uno de los datos en mi conjunto de datos, ¿sí? Con respecto al valor real aceptado tomado de referencia. Entonces, para este mismo ejemplo, nosotros estamos diciendo que el valor de referencia, ¿cierto? Va a ser que el volumen que medimos en la pipeta, que nos permite medir esta pipeta, es de 10 mililitros. Entonces, ese es el volumen de referencia, ¿sí? Si nosotros comparamos los datos que tenemos acá en las 5 mediciones del volumen transferido con el volumen que se supone que estábamos midiendo en la pipeta, que es de 10 mililitros, podemos ver que estos datos son diferentes de 10, están más alejados del valor de 10. Podríamos decir que estos datos son precisos, ¿cierto? Pero que no son exactos comparados con el valor de referencia. Ahora, sí vamos a pasar de la parte cualitativa a cómo realmente se hace el análisis de estos datos, que es de forma cuantitativa, ¿sí? Aquí vamos a utilizar la estadística y la matemática para poder medir la exactitud y o la precisión de los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos determinar nosotros la exactitud? La exactitud, solo podemos determinar la exactitud de los datos que nosotros hemos obtenido a través de las mediciones cuando tenemos o contamos con un valor teórico o valor de referencia. Generalmente, en la mayoría de ensayos que se realizan, ¿cierto? De mediciones que se realizan, nosotros no contamos con un valor teórico de referencia, entonces no podemos medir exactitud. ¿Listo? Ahora, asumiendo que sí contamos con este valor teórico de referencia, entonces la forma matemática desde el punto de vista de la estadística que nos permite medir la exactitud de nuestros datos es a partir del error absoluto, ¿sí? El error absoluto o el error relativo. Si nosotros vemos acá la definición matemática del error absoluto, el error absoluto nos está diciendo que el error va a ser cada dato individual, ¿cierto? Menos el valor del dato teórico de referencia que nosotros conocemos. Ese sería el error absoluto.
¿Cuál es la forma más típica de representar esa actitud? Usando el error relativo. Ese es el que más utilizamos. Y lo utilizamos en forma de porcentaje. Pues el porcentaje de error relativo, como ustedes observan acá, va a ser igual a el dato obtenido a través de mi medición menos el valor teórico de referencia sobre el valor teórico de referencia por 100, porque estamos hablando de porcentaje. Generalmente si hablamos de porcentaje, esto de acá, esta parte va a ser valor absoluto, es decir, no tendemos a tomar el signo. Cuando estamos hablando de porcentaje, no tendemos a tomar el signo de la diferencia que se da entre el valor individual y el valor teórico. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos y tenemos un valor central, ya conocemos nuestro valor central, entonces generalmente lo que hacemos es comparar nuestro valor central, ¿cierto? El valor central lo vamos a comparar con el valor teórico. Entonces esto puede ser también escrito como porcentaje de error relativo. Cuando conocemos el valor central o media, va a ser, en ese caso, entonces nuestra media menos el valor teórico de referencia sobre el valor teórico de referencia por 100. ¿Listo? Cuando tenemos el valor central de los datos.